Ok, vamos a iniciar, ¿les parece? Y ya sus compañeros que vayan ingresando. Bueno, les voy a pedir de favor si pueden prender su cámara. Únicamente recuerden si van en trayecto, pues no. Gonzalo, Alejandro, Juan Daniel, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues quiero iniciar preguntándoles cómo les fue. Más bien, ¿cómo les fue en esa semana que habíamos platicado que era parte espiritual, pero también en la parte de descanso? Porque si el regreso, ya en ocasiones cuesta trabajo, ¿verdad? Sobre todo si fueron a ver a familiares, cuesta mucho trabajo regresar. ¿Quién nos comenta? Con tres participaciones. ¿Quién dice yo? No se amontone, no se amontone. ¿Verdad, Saúl? ¿Quién dice yo? ¿No? ¿Nadie? ¿A poco? Javier, dice Javier. Bueno, yo, ¿no? Siempre no. Luis Santiago, dice Luis Santiago. No, yo, de una vez. ¿Quién nos comenta qué fue lo que hizo? ¿Cómo se la pasó? ¿No? ¿Ninguno? Sí, está yo, Yo, maestra. doctora. Ok. Ay, Saúl y luego Javier y luego Juan Carlos, que ya lo vi que sí quería. Adelante, Saúl, por favor. Hmm, Es que como que nos agarra un poquito como los niños chicos sin palabras todavía. Sí, ¿verdad? Otra vez regresar y dice uno, ay, no. Sí, pues realmente este, este tiempo de descanso creo que sí es algo bueno, tanto para nosotros como maestros, tanto para los alumnos y pues estuvo todo tranquilo. Lo bueno que mis compañeros aquí presentes, si es que salieron de viaje, pues regresaron bien. De igual manera yo, pues no fueron muchas las vacaciones, pero lo, todo es bueno. Así sean 2 días, 3 días, todo bien. Y pues todo bien, trabajando, estudiando todavía en las tareas, que lo dejamos casi al último, Sí, pero aquí estábamos presentes y se lograron realizar en equipo, que sí es algo nuevo, como usted lo había mencionado en esta materia, y pues esta nota periodística también fue algo, pues, de comentarios más que nada de reflexión, qué es lo que pensamos cada uno de nosotros. Y como siempre decimos, cada escuela, cada maestro, cada alumno es un mundo diferente. Es algo que podamos reforzar nosotros, nuestros conocimientos, y pues ponerlos en práctica cada uno en nuestras escuelas. Y pues hasta aquí es mi comentario. ¿Todo bien, maestra? dice, hasta aquí el noticiero. Muy bien, Saúl, gracias. Javier. Buenas tardes a todos, Buenas compañeros. tardes. Primero que nada, pues agradecer a Dios, ¿no? Que estamos aquí de vuelta y que todos hayan regresado bien, ¿no? Y pues bien, maestra, gracias a Dios también me la cansé pues un poco, el estrés. Ya ve que antes de salir de vacaciones, pues entramos calificaciones, observaciones, etcétera. Pero pues gracias a Dios aquí estamos, maestra, de vuelta, también pues ahí visitando a la familia, también el viaje pues cansado, porque pues muchos viajamos pues varias horas y pues gracias a Dios aquí estamos de vuelta y pues también me alegra saber que ustedes también están aquí presentes todavía. Gracias a Dios y aquí estamos, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. ¿Y Juan? ¿Sí o no? buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Hola, compañeros. Juan. No tengo muy buena conexión,
así Ok, que voy a apagar mi cámara. Bueno, primero que nada, pues agradecer nuevamente la oportunidad que, como dice Javier, a Dios que nos dio la oportunidad de volver a regresar a trabajar, que estamos con bien y qué bueno que usted también está con bien y la podemos volver a ver, los compañeros. Pues la pasamos muy ameno, pues con la familia, algo agradable, todo bien, tranquilos, pues aprovechando el descanso, porque pues no es siempre. Y bueno, para, para despejar la mente, cambiar un poco la rutina, porque pues de repente pues sí se cansa el cuerpo y pues también la mente, y pues yo creo que todos merecemos un descanso, y pues es más que merecido, a pesar de, bueno, muchos comentarios que nos hacen, no, que los maestros tienen muchas vacaciones, pero yo creo que pues nadie, o bueno, algunas otras profesiones no tienen la exigencia que, bueno, nosotros tenemos a nuestro cargo y responsabilidad a muchos alumnos y pues creo que es justo también que tengamos un buen descanso. Mi comentario, doctora. muy bien, Juan, porque fíjate que algo que mencionaste es una cuestión física, pero mental también, ¿sí? Y no dejamos de lado la cuestión emocional. Entonces va en conjunto. Y efectivamente, muchos dirán, qué padre ser docente porque tienes muchas vacaciones, pero la exigencia que se tiene o todo lo que tenemos que hacer, pues sí lo amerita, ¿no? Llega un momento en el que estamos, bueno, y cada uno de nosotros pues, lo ha sentido, ¿no? Que ya agotados, agotados, no cansados, agotados. Entonces, eso también, pues amerita tener estas pausas, ¿no? Porque bueno, nos dicen es que tienen el fin de semana, pero no, o son planeaciones, o es calificación, o es preparar materiales, o sea, así como que descanses el fin de semana al 100%, pues no, ¿verdad? Bueno, pues me da muchísimo gusto. Y sobre todo, bueno, que estemos de nuevo en esta aventura, como les comentaba yo al inicio de cuando ingresaron con nosotros en el doctorado. Bien. Fíjense que estuve revisando justo lo que mencionaba, ay, lo que mencionaba su compañero, la tarea, ¿sí? Eh, esta parte de algo nuevo en relación a un trabajo en equipo. Complicado, pues sí, si no se dan la oportunidad, ¿no? Entonces, eh, pues me da muchísimo gusto que se hayan aceptado pues este reto también. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a presentar su nota periodística. Así como la tengan, uno de cada equipo la va a presentar y la van a comentar. Algo así muy general. Pero vamos a empezar con el tema y después vamos hay retroalimentación también de ustedes, van a participar y luego van a ir presentando sus trabajos. ¿Cuántos equipos tenemos? ¿Quién nos dice? ¿Quiénes son del equipo 4? ¿O ya no se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? Qué barbaridad. Ok, de todas formas, vamos a ir presentando. Bueno, voy a empezar con las diapositivas primero. De hecho, quiero comentarles que tengo registrada ya su calificación, pero no se las he colocado. Recuerden que en mi materia sí pueden utilizar su teléfono para buscar conceptos, ¿eh? Para que pueda ser algo dinámico y como ustedes ya revisaron
la plataforma, pues ya tienen también información. Doctora, Mande. el equipo 4 es del compañero Saúl. Sí, de hecho sí, lo tengo aquí, por eso estoy preguntando que de quién será el equipo azul. Híjole, como que me hacía el disimulado, pero Pero no, híjole. No, pero todavía no van a presentar. Muy bien. De acuerdo a lo que ustedes revisaron para poder hacer la nota periodística, ahí en ese apartado del tema 3 nos menciona un concepto de didáctica. Hemos estado viendo qué es aprendizaje y qué es axiología. Pero fíjense bien lo que puse abajo. La interacción de la ciencia educativa y la formación humana. ¿Quién nos dice que es didáctica? Si han escuchado que en ocasiones decimos, bueno, es que es docente, es universitario, pero es muy buen maestro, pero le hace falta la didáctica. Y los que venimos de una normal, es lo primero que nos enseña, la parte de la didáctica. ¿Quién nos dice que es didáctica? Es el método de la enseñanza, doctora. Ok, un El método arte de de enseñar, enseñanza, doctora. arte de enseñar, Método de- bien. ¿Qué más? Métodos, Alfredo. estrategias que se aplican en las actividades que realizamos. Ok, métodos y estrategias, bien. ¿Qué es aprendizaje? Eso lo vimos en la última sesión. Las ¿Qué es necesidades del aprendizaje? alumno, ¿Las qué? las necesidades del estudiante o del alumno, Bien, ok. ¿Qué otra cosa? Es el proceso de adquisición y conocimiento, doctora. Adquisición, bien, muy bien, gracias. ¿Qué De es nada. axiología? Recuerden que lo pueden buscar. No me apaguen cámaras porque si no estamos solitos, ¿verdad, Alfredo? Andrés. Gracias, Javi. ¿Qué es axiología? Una Creo, disculpa, doctora, es que me estoy conectando con los datos porque quitaron el internet Ah, aquí donde rento. Entonces, en doctor, cualquier momento que se lleguen a acabar los datos, pues se va a salir. ok, entonces apaga tu cámara. doctora, Mande. es el estudio de los valores, ¿no? Que se aplica en la educación, creo, algo así, ¿no? ¿Sí? No sé. ¿Lo buscaste? Sí, ahorita lo busqué porque no tenía el conocimiento de qué era. Ok, perfecto. ¿Quién más? El Axiología. proceso formativo, Proceso formativo, exactamente que ahí entra la parte de los valores y los principios. Bien, ¿qué más? Voy a hacer una pregunta general. Voy a quitar esto. Nosotros venimos, bueno, de diferentes familias, ¿no? Cada una de las familias tiene valores y tiene principios. Vamos a recordar uno, un valor o un principio que viene de casa, que viene de raíz, que a lo mejor lo aprendimos a la mala en ocasiones, ¿no? Saúl, el respeto. respeto. Sí. ¿Cómo lo aprendiste, Saúl? Pues realmente también respetando a mis personas mayores y de igual manera respetando a los menores. Así como quiero que me respeten, yo voy a respetar. Ok. Y cuando eras chiquito, ¿cómo te inculcaron la parte del respeto? ¿Fue Por fácil ejemplo, o difícil? mande, ¿Fue fácil fue o difícil? realmente, todavía quiero pensar que aquí todos mis compañeros y yo fue algo un poco difícil, que si no entendíamos a la buena, era un poco a la mala,
regaños, castigos e inclusive pues, llamadas de atención. Y pues era de que no tenía que pegar, no tenía que decir groserías a alguien más. Por ejemplo, respetar las cosas ajenas. En este caso, si entre mayores, personas grandes estaban hablando, yo no tenía por qué entrometerme en pláticas que no. Todo este tipo de situaciones fueron pues que yo tenía que respetar en ciertas situaciones o aspectos. Era así como fui educado. Fue uno de los Sí. principales cosas. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál otro? La ¿Cuál otro responsabilidad. valor? Honestidad. Alexis, hola. Hola, doctora. Adelante, La Alexis. honestidad, doctora. Honestidad, bien. Sí, ¿Cómo te desde educaron? casa, Ajá, pues a no tomar cosas que no son nuestras, ya incluyendo lo que dijo el compañero como base, pero pues si uno lo hizo, pues debe de aceptar las consecuencias, ¿no? Eso sí nos los enseñaron nuestros padres, de que si tú fuiste, pues no le eches la culpa que a tu hermanito, que a tu primo, que a fulanito, sino que nosotros debemos de ser conscientes de nuestros actos. Y eso lo llevamos a la escuela, doctora, a la primaria, de la manera de cómo enseñamos a los niños. Si nos preguntan algo y no lo sabemos, pues no divagamos, ¿no? No inventamos de es esto, solo por quedar bien o algo parecido, sino pues le decimos, lo investigamos juntos, o se queda de tarea, o lo vemos para la siguiente clase. Entonces, creo que también parte de eso es ser honesto en qué sí sabemos y en qué podemos mejorar. Entonces, esa es mi opinión. exactamente, porque aparte, esta situación de ser honestos, yo creo que muchos lo aprendimos, pero sí a la mala, ¿no? Antes como era. O sea, hablo no de que la familia sea mala, ¿no? Sino, pues lo aprendimos porque lo aprendimos y no había forma así como de, y más porque no sabemos mentir, ¿no? Inmediatamente que si los ojos, que si la mirada, que si el... Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más? La responsabilidad, doctora. Responsabilidad, bien. La ¿Cuál era la disciplina. consecuencia? Disciplina. ¿Disciplina en casa o disciplina en la escuela? Porque Bueno, en mi caso fue en varios aspectos, tanto en la familia como en la escuela y en la calle. Mi papá es una persona muy estricta en esa parte, entonces sí era muy constante la disciplina en él, en horarios, en respeto, responsabilidades y demás. Me enseñaba todo eso con causas y consecuencias. O sea, tú haces esto, te trae consecuencias, te trae resultados. sí, sí. Y en ocasiones las consecuencias no eran muy buenas que digamos, ¿verdad? Sí, Ni modo, y de aprendes. hecho usaba mi papá una frase en donde decía, ustedes hacen algo, usaba estas palabras, ustedes hacen algo chueco y yo me encargo de echarles a la policía. Pues sí. Digo, con todo el dolor del corazón como padres, pero dices, o te alineas, ¿no? Doctora, no lo quería, entonces. No, sí lo amaban, por eso le decían eso. Muy bien. ¿Alguien más? La tolerancia, doctora. Buenas noches. Tolerancia. Muy bien, Mateo. La tolerancia. Híjole. Sí, complicado, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo la muy aprendiste? complicado porque, pues, cuando eres chico, cuando tú estás con tus papás, pues te enseñan a tolerar muchísimas cosas, no solamente a ti mismo, a los demás, sino que siempre nos decían antes de hacer algo, primero piénsalo, no nada más hablar por hablar, porque a veces el hablar por hablar nos trae consecuencias. Exacto. Entonces, ser tolerantes en todos los aspectos, en pláticas, en estar con una persona, prestar, darle tu atención, ponerle tu atención y ser tolerante, porque a veces, pues es lo que ellos, nos decían. Bueno, en mi caso me decían, tú debes de tolerar a cualquier persona, sea por rasgos que tengamos, si tienen alguna, dificultad para cualquier cosa, tú debes ser tolerante
porque no sabes a ratito que a ti te puede pasar y puede ser peor. Entonces, con eso me daban ejemplos de que si yo no era tolerante con la gente, con las personas o con la que era a mi alrededor, a mí me podía pasar y nadie iba a ser tolerante conmigo. Entonces, yo creo que igual con niños pequeños hay que ser muy tolerantes nosotros, porque estar muy atentos a estar queriendo jugar, a los gritos, hay mucha atención con ellos. Entonces, la tolerancia yo creo que sí, la mayor parte creo que de nosotros la aprendimos y la llevamos a cabo día con día. Con cualquier persona ni en cualquier ámbito la tenemos presente. Y en ocasiones dicen, respira y cuenta, Y sí, hasta ¿no? 10 y a veces llegamos hasta el millón y Y no hay forma. no hay forma. Sí, muy bien. Ok. Javier y Miguel Ángel, ¿viven en el mismo lugar? Sí, ¿verdad? ¿O son hermanos? A ver, coméntenme. Sí, Sí, son hermanos. maestra, estamos en el mismo departamento. Ah, ok. Sí, son hermanos. Sí, son hermanos. Sí, yo dije, ay, a ver. Bueno, entonces, dentro de la didáctica también tenemos principios, ¿sí? Esos principios que nos llevan a la parte de la enseñanza. ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestros alumnos puedan aprender? Primero, la enseñanza, ¿cómo le voy a hacer para poder apropiarme de lo que voy a enseñar, ¿no? Si no tengo el dominio, va a ser totalmente complicadísimo, muy, muy complicado. Entonces, lo primero que debo de hacer es saber y conocer qué es lo que voy a trabajar, cómo lo voy a trabajar. Ahora, tenemos primero, pues estas dos dimensiones, ¿sí? La parte teórica y la parte práctica. En la parte teórica, pues es todo lo que nos enseñaron en la escuela, ¿sí? En la licenciatura, lo que aprendiste en la maestría y sobre todo que si se dan cuenta incluso ahorita en el doctorado, pues seguimos aplicando la parte de las teorías del aprendizaje, pero es parte teórico. Ahora, con ese conocimiento como base de la parte teórica, nosotros podemos desarrollar esa parte práctica. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, primero, ¿están de acuerdo que dentro de la sociedad educativa tenemos diferentes o se presentan diferentes problemáticas? ¿Sí? Y cada uno de nosotros, como bien lo comentaban ustedes, a la hora de hacer su nota periodística, se dan cuenta que son totalmente diferentes, ¿sí? Aunque están dando el mismo ciclo escolar o el mismo año, es totalmente diferente, ¿sí? Porque hablamos de un contexto, hablamos de diferentes disciplinas que se pueden ir aplicando, es más, de diferentes métodos o diferentes técnicas que aplicamos, porque a lo mejor va a haber cosas que puede trabajar Alan y a Mateo no le funcionan. ¿O qué tal si Alan está trabajando esa parte y a Enrique sí le funcionan, únicamente haciendo algunas adecuaciones? Entonces, parte de esa didáctica general, pues la parte esencial es la práctica educativa. Todo lo teórico, ¿cómo lo voy a llevar a mi aula? ¿Cómo lo teórico lo voy a plasmar en mi planeación, en tus proyectos, en tu forma? Es más, la forma en la que damos la sesión o la clase es totalmente diferente. Tengo una pregunta más. Voy a quitar la diapositiva. ¿Cómo recibieron el día de hoy a sus alumnos?
¿cuál fue lo más significativo a la hora de que iban ingresando sus pequeños? ¿Quién nos comenta? Bueno, primero, ¿cuál fue como la actitud que cada uno de ustedes tuvo a la hora de levantarse, arreglarse, desayunar, llegar, toda esa parte? ¿Quién nos comenta? Alan, ¿sí levantaste la Sí, mano doctora. o no? No. No, nada más había movido mi mano, pero no, sí le comento. Yo vi que hiciste Este, así. no, pues yo creo que desde un día anterior, ¿no? Un día antes del día domingo, pues prácticamente el hecho de empezar a diseñar un poquito de lo mucho como buen mexicano que dejamos hasta el último, ¿no? Entonces, empezar a buscar la libreta que desde inicio de vacaciones pues había dejado ahí en la mochila, empezar a buscar las cositas que pues nuevamente para retomar la actividad. Y bueno, yo como tengo este grado inferior, tengo segundo grado, entonces ayer me di a la tarea de ir a la dulcería a comprar una bolsa de gomitas y precisamente llevarles ese pequeño detalle, porque, o sea, como todos, ¿no? Bueno, yo entiendo que también generalmente en las vacaciones siempre las ocupo para eso, para descansar. Entonces, la verdad es que yo sí me estaba levantando súper tarde y hoy los niños iban con esa actitud de que nuevamente que volvíamos y algunos con flojera, yo también me incluyo, pero al final pues nosotros como principales o nosotros como los que somos responsables del grupo, pues creo que debemos de poner esa iniciativa y pues nosotros debemos ir con toda la actitud antes que pues, los alumnos, ¿no? Exactamente. Porque no es lo mismo levantarse 2 semanas tarde o dormirse Claro, sí, claro, muy tarde por estar jugando algo, a ya otra vez regresar a la rutina, ¿no? Y muy sí, bien, sí, buena así es. estrategia las gomitas, que no era mucho dulce, pero pues al menos, ¿cuál fue su conducta cuando les diste la gomita? Ah, precisamente, pues ese fue o sea, inicialmente llegué y había un niño o sea, estaba llorando, no sé. Mm, Entonces, precisamente fue cuando pensé y dije, qué bueno que me traje el dulce, porque con eso prácticamente los voy a incentivar a que, pues, o sea, no pasa nada al final de todo. Y ya me puse a platicar antes de iniciar con la clase, pues prácticamente yo me puse a dialogar primero con ellos, a preguntarles cómo se la habían pasado, qué es lo que habían hecho. Y pues ahí es donde se empezaron a quitar un poquito la pena, porque empezaron a contar que uno se fue a la playa, que otro estuvo ahí en su casa y la estuvieron regañando. O sea, eran diferentes vivencias que al final de cuentas todos se dieron cuenta que, o sea, todos tuvimos unas muy buenas vacaciones de diferente manera, como usted lo comenta, ¿no? Pero al final de cuentas, esa pequeña plática y el pequeño detallito que les llevo fue lo que provocó precisamente esta parte, de que entráramos nuevamente en confianza y pues una vez que ya empezamos ya con la rutina de trabajo, del dictado y demás, bueno, pues ya fue algo más sencillo porque ellos ya también ya habían entrado nuevamente en sintonía conmigo. exactamente. ¿Alguien más? Gracias, Alan. Sí, doctora. ¿Alguien más? Dice Saúl que están como los niños pequeñitos, que les da pena. ¿Verdad, Saúl? Sí, pues eh, realmente, bueno, en mi caso, si participo, para mí fue algo, créame que hasta nervioso también de las primeras ocasiones que decía, "Ay, otra vez a trabajar, otra vez a ver a los niños", pero no con miedo, porque, por ejemplo, ya llevamos unos cuantos años de maestros, pero sí, pues casi como los niños, emoción, volver también a ver a compañeros, a los niños que, pues digámoslo así, no tengamos o no queremos decir que hay niños preferidos o hay algunos que caen mejor que otros, pero a todos se recuerda y dices tú, aunque haga mucha travesura ese niño, pero pues te hace el día también, con cualquier Exacto. plática, con cualquier actividad, con cualquier juego, y tú dices, recuerdo de lo que hacía en vacaciones y me reía y todo esto, y realmente pues es algo bueno, tanto para nosotros
pues como maestros que también veamos el avance, por ejemplo, y también una parte de mí era incertidumbre, de que yo no les dejé trabajo para vacaciones, pero por ejemplo, yo que tengo niños de primero, segundo y tercero, yo decía, sí trabajaron en casa, sí se pusieron a leer, o ya otra vez les voy a volver a enseñar desde el principio dónde se quedaron. Y pues es algo bueno, pero pues ya que los tenemos enfrente, ya que sale la plática y surge todo, pues es algo que ya se va retomando y pues día a día vamos mejorando. Y sí, hasta eso a los niños siento que sí les ayuda esto, un descanso, un Sí. desestrés, diferente panorama para que todo lo que tenían, pues es lo que se les quedó y lo que aprendieron, pues ya, y a retomar, a reforzar y para adelante nada más. Exactamente, porque como bien mencionas, ¿no? Parte de la didáctica sí es la parte teórica o lo que les enseñamos previo a que salgan de vacaciones, pero la práctica, ¿cuántos niños en ocasiones escuchábamos? Bueno, yo escuché en esa semana o que empezaban a leer, ¿no? Ay, es que ahí dice, o sea, quieran o no, aplicaban, ¿sí? Y eso es lo bueno, porque dices, bueno, no únicamente es escuela, escuela, sino es darles la oportunidad también de que puedan en la parte social, pues aplicar la parte educativa, todo lo que tenemos, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Parte de la didáctica nos dice que hay que desarrollar competencias. Dice, facilita la creación de indicadores de logro. ¿Están de acuerdo que para poder tener una competencia o una habilidad o una destreza no es tan fácil? Tiene mucho que ver también con lo que nosotros queremos y necesitamos, que era lo que mencionaba uno de sus compañeros hace un momento, ¿no? Las necesidades de nuestros alumnos. Ahora, parte de la didáctica nos dice, así como estamos ya con esta parte de bases de ser docente, tú tienes esa habilidad de poder seleccionar cuáles son las herramientas más oportunas que puedes tú aplicar con tu grupo, porque ya a estas alturas tú ya los conoces. Ya sabes cuáles son los recursos, cuáles son los materiales, cómo los puedes motivar. Aunque como bien dice Saúl, pues si llegas, digo, son 2 semanas de descanso y llegas así como que, ay, a ver cuál es el panorama que me espera, ¿no? O me tengo que regresar o puedo retomar un poco y seguir adelante, ¿sí? Pero eso tiene mucho que ver con la parte de una planeación efectiva. Entonces, previo, ustedes entregaron calificaciones, padres de familia, tenemos de todo, ¿verdad? Hay unos que sí se preocupan y que se ponen a trabajar con sus hijos y otros que, bueno, pues lo dejan pasar, ¿no? Pero es esa planeación, cuáles son las necesidades de mi grupo en ese momento y cómo lo voy a trabajar con ellos. Por eso dice, la didáctica no puede ir únicamente en la parte teórica, tiene que ir en las dos, parte teórica y parte práctica. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a la organización de tus procesos educativos. Ahorita, a estas alturas de abril, tú ya sabes qué necesita cada uno de tus alumnos. Y es parte de esa didáctica que tú tienes como docente. ¿Sí? Ya sabes qué necesita Juanito, qué necesita Pedro, qué necesita María, ¿sí? Y cómo lo vas a trabajar. En ocasiones sí necesitamos como un apoyo, sobre todo cuando empezamos con esta parte, ¿sí? Ahora, dentro de la didáctica, también hablamos de esos principios de la parte de la individualización y socialización. Hay momentos, y esta parte la retomábamos en la última sesión,
hay momentos en los que tenemos que trabajar de forma individual. Por eso es el conocimiento que nosotros tenemos de cada uno de nuestros alumnos. Esa didáctica nos enseña a reconocer a cada uno de nuestros alumnos como individuos. Sabemos su estilo, sabemos cuál es esa brecha que puede tener, cuáles son esos conocimientos previos de acuerdo a su contexto, porque más o menos conocemos a las familias y nosotros sabemos cómo podemos impactar en ese aprendizaje significativo con cada uno de nuestros alumnos. Decíamos, bueno, es que la educación pública no es personalizada. ¿Ustedes consideran que no es personalizada o que sí es personalizada? Bueno, Les doctora, yo enseñan. considero que sí Adelante, es Alfredo. perdón, yo considero que sí es personalizada porque de cierta manera, como lo mencioné anteriormente, desde el momento en que recibimos al grupo realizamos nuestro diagnóstico de cómo vienen y vemos las características de cada alumno, inclusive las fichas descriptivas que nos dan por alumno. Sí, Quiero pensar que la mayoría de nosotros se pone a repasar o a ver qué características tiene, qué habilidades maneja, qué dificultades tiene para poder atenderlos. exactamente. Porque están de acuerdo que si fuera generalizado, pues ni para qué haces un diagnóstico, ¿no? Ni para qué aplicas algunas, entrevistas o algún material que tengas. Simplemente, pues sería una educación tradicionalista, ¿no? Todos igual, aprendiste muy bien, si no, qué pena, tienes que volver a recursar, ¿sí? Prácticamente así era. Entonces, sí es individualización, ¿no? ¿Qué pasa con la parte social? ¿Recuerdan que vimos a un teórico que trabajaba mucho con la parte social? ¿Sí se acuerdan de quién es? ¿No era ¿Quién? Vygotsky, doctora? Vygotsky, Luis, muy bien, gracias. Dice, la educación es un acto social, fomenta el aprendizaje cooperativo, la integración grupal y el desarrollo de habilidades comunicativas esenciales para la vida en comunidad. Teórico, Vygotsky. Él comentaba que la parte del contexto es lo que también nos forma. ¿Y estás de acuerdo que, como dice aquí, ¿no? Dice, para poder pertenecer a una comunidad, ¿estás de acuerdo que todo, casi todo, tiene que ser trabajando con la sociedad? ¿Qué pasa ahorita en los empleos? No hay ningún empleo, ninguno, o al menos que ustedes me digan alguno, que puedas trabajar de forma individual. ¿Cómo cuál sería? ¿Están de acuerdo que todos tenemos que tener una relación con la sociedad? Todos. A lo mejor no en comunidad, ¿sí? Pero la parte social sí. O quién sabe de algún trabajo que sea individual. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las ventas? Ah, es que yo voy a vender, ¿qué creen? Yo voy a vender libretas. ¿Están de acuerdo que necesito tener la parte social? Si no, ¿a quién se las voy a vender? Pero todos es con esta parte social. ¿O tienen alguna idea individual? Un trabajo individual. Nosotros podemos aprender cosas de forma individual, ¿sí? Que es como lo habían estado, realizando, ¿no? No, pues yo hago mi tarea y la subo.
¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estamos en esta parte de aprendizaje colaborativo? Entre todos, las ideas son más fáciles, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, déjame un segundito. Ay. ¿Qué pasa con esa dinámica del aprendizaje moderno? ¿Están de acuerdo que nos dicen, bueno, debemos de trabajar la autonomía, ¿sí? ¿Sí o no? La autonomía con nuestros pequeños, que nos dice que es la capacidad para gestionar su propio conocimiento y decidir con criterio. Cuando nosotros ya nos volvemos adultos, que en ocasiones luego escuchamos, ¿no? Algunos adultos que dicen, ay, y cuando era chiquito quería ser adulto y ahora que soy adulto ya no, ya no quiero, ¿no? Porque te llegan las cuentas, te llega esto, y muchas responsabilidades. Pero entonces, cuando nosotros trabajamos con nuestros pequeños la parte de la autonomía, quiere decir que lo estás preparando para que pueda enfrentar los diferentes problemas que se vayan a presentar en un futuro, ¿no? Y que pueda adquirir ese conocimiento, porque estás de acuerdo que aunque tenga Luis, Saúl y Alfredo el mismo problema, no lo van a solucionar igual, porque eso tiene mucho que ver con ese conocimiento propio, ¿sí? O cómo lo adquirieron para poder darle solución. Entonces, tiene mucho que ver, sí, ese contexto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa dinámica de aprendizaje moderno en la parte de las actividades? Tiene mucho que ver la parte cognitiva y la práctica. Si yo tengo el conocimiento y lo voy practicando, se te va a quedar de forma significativa. ¿Quién nos da un ejemplo? Adelante, Luis. Podría ser también en esta situación cuando los niños aprenden a realizar las operaciones básicas, cuando ellos aprenden el algoritmo, pero se les olvida cuando ya es una competencia. Por ejemplo, por grupo hay algunos alumnos que terminan rápido, se podría decir, porque tienen esa habilidad, lo practican en casa, no sé, sus papás les dejan dos, tres operaciones básicas y con eso desarrollan una habilidad que en 2 minutos te pueden resolver una multiplicación o cualquier operación básica. Es ahí donde pues entra esto. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, ahorita que mencionabas esta parte, ¿qué es lo que pasa si en la familia de ese pequeño en el que pensaste tiene, tienen un negocio de verduras, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas al mercado y hay niños que están ayudando a los papás? ¿Estás de acuerdo que esas matemáticas, cómo es, Luis? Pues es una habilidad que ellos dominan, incluso, no sé, los que venden frutas o verduras en el tianguis, a veces lo mencionan. Yo nunca fui a la escuela, pero suman y te sacan la cuenta sin necesidad de apuntarlo, simplemente van sumando mentalmente. Es por lo mismo de las habilidades que adquieren con su profesión o su empleo. Exactamente. Y la otra es esas estrategias para poder dar solución, pues incluso suman, en ocasiones estaba yo observando a un pequeñito, bueno, como de 9 años, este, y sumaba un poquito raro,
pero el resultado era el mismo, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a esa práctica, pues oye, pues es que es el negocio de la familia, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra actividad? ¿Quién nos comenta? Donde estén los niños trabajando la parte de cognitiva y la práctica, ¿no? Bueno, yo conozco a un chico, ahorita ya es adulto, ya tiene su profesión y todo, pero su abuelo y su papá se dedicaban a la parte de la albañilería. Cuando empezamos a ver, es que era fascinante hablar con él y platicar con él, ¿no? Porque a la hora de estar viendo área y perímetro, algunos compañeros como que no comprendían bien. Y este niño, no hombre, mencionaba que si la jareta, ¿no? Cuando colocan el clavito y la jareta para medir y era una cosa impresionante que él dominaba, porque él se iba con el abuelo y con el papá. Entonces, habla de una cuestión cognitiva, ¿sí? De una cuestión de contexto y la práctica, porque lo llevaban. Entonces, todo eso, pues, hace una diferencia. ¿Quién tiene otro ejemplo? ¿Quién nos dice? Doctora. ¿Mandé? Bueno, ahorita que comentaba, recordé de una actividad que se hizo ahí en la escuela, que anteriormente estábamos viendo educación vial. Entonces, en este contexto, lo que hacíamos precisamente, bueno, yo en el salón les platicaba sobre el uso del semáforo. Entonces, yo hasta el momento yo creía que lo habían comprendido perfectamente. Más sin embargo, les dejaba actividades que amarillo que señala, rojo que señala, verde que señala, los stops. Y bueno, yo creía que ya lo tenían bien fundamentado, cosa que no fue así. Hacemos una actividad de educación vial y precisamente ponemos un semáforo, ponemos señalamientos de alto y demás. Y fue precisamente donde me di cuenta que sí. Entonces, precisamente, los niños a veces te pueden decir que entendieron perfectamente el concepto, más sin embargo, llevándolo a la práctica, que fue el caso contrario, que que algunos le ponías el rojo y se seguían derecho. Entonces, precisamente era lo que ellos estábamos comentando. O sea, dentro de lo que cabe, sí, parte de lo que llevamos como teoría dentro del salón, a veces no queda tan fundamentado hasta que ya lo llevan a la práctica. ¿Por qué? Porque en la práctica se dieron cuenta que si se ponían rojo y ellos no frenaban a tiempo, o incluso lo decíamos así, un niño decía, es que mi papá cuando ve el amarillo dice, no, pues písale más, dice, porque Písale. ya se va a cambiar. Y le digo, no, le Exacto. digo, es que no, el amarillo no significa eso, el amarillo significa precaución, ya detente, o sea, ya no te pases. Entonces le digo, cositas como esas son precisamente las que nos vamos dando cuenta ahí con los alumnos. Y pues sí, o sea, una cosa es la teoría, pero la práctica ayuda muchísimo también en este enfoque, y más cuando son pequeños, o sea, el hecho de explorar y ser un poco más interactivos con ellos, kinestésicos, la verdad es que ayuda un montón. Muy bien, Alan, muchísimas gracias. Por eso se dice que en ese momento se vuelve un aprendizaje que significativo, ¿no? Alfredo, Sí, doctora, referente a lo que están comentando los compañeros, el, lo teórico y la práctica, pues tiene mucho que ver, pero no pueden estar separados. En la comunidad donde me encuentro es una comunidad en donde se dedican al comercio, por ende todos, o en su mayoría, pues deben de dominar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, gramajes y demás.
Para ellos realicé una actividad con ellos en donde se hizo una tiendita. Cada alumno llevó diferentes productos o envolturas de productos y se realizó una tienda. Para ellos se puso alumnos que compraran y otros que vendieran, se les asignó monedas, billetes, pero antes Ujú. de ello pues se trabajaron operaciones básicas y al parecer todos lo dominaban en el cuaderno, todos realizaban bien las operaciones. Empezamos con la actividad. Y les dije, no, pues vamos a hacerlo lo más realista posible, porque parte de la nueva escuela mexicana comenta eso, que nuestra enseñanza sea relacionado a la comunidad. Entonces les dije, vamos a hacerlo como pasa realmente en la comunidad, en los tianguis. El del tianguis no viene formados, no viene me da esto, sino que vienen, piden y inclusive los señores también traen una atención increíble. Realizamos esa actividad y pues sí, de los niños y de las niñas que dominaban ya muy bien las operaciones, pues sí hicieron bolas, dieron cambio de más, no cobraron. Entonces sí es importante realizar estas actividades para obtener un buen resultado. Exactamente. Que eso que tú estás comentando, fíjate bien, abarca la autonomía, la parte de la actividad, ¿sí? Pero también la parte de la creatividad. ¿Cómo le voy a hacer para cobrarle a la gente así como van? No van formados. Y esa es una realidad, ¿sí? Entonces hay que buscar las estrategias de cómo voy a dar solución. Pero eso también viene de la parte de la motivación. A lo mejor vas a ayudar a un tío, pero vas a recibir algo al final, ¿no? Lo que sea. Así sea que por el trabajo que haga el pequeñito, pues le van a dar no sé, mercancía, por ejemplo. Pero también es la parte de la motivación, ¿sí? ¿Cómo voy a aprender? Y eso, por ejemplo, que realizaste, que si no cobraban, que si ya se les fue, que si todo ese tipo de cosas, quieras o no, la van a recordar, ¿sí? Y solitos se ponen una meta. Ah, para la próxima no me va a pasar, ¿sí? Y Sí, eso inclusive habla. esta actividad, disculpe doctora, inclusive No, esta actividad adelante. la realizamos 3 días porque la primera vez que lo hicimos reflexionamos a ver qué hicimos mal, yo como su maestro, qué hicimos mal al organizar esta actividad, ustedes como alumnos, qué hicieron mal al ejecutar esta actividad y hay que organizarnos. Pues el primer día fue un caos, el segundo ya encontraron más o menos el ritmo y el tercero pues sí, ya hubo más cambios notorios, ya ellos mismos, a ver señores, fórmense aquí, vamos a ir atendiendo de uno por uno a ver quién quiere verduras de este lado, quién quiere frutas de este lado, quién quiere estos productos y ellos solitos se empezaron a organizar. Entonces Es, ya al culminar ya la actividad pues entramos y concluimos de que eh, para realizar dichas actividades, pues se necesita un orden, se necesita llevar una secuencia para realizarla. No podemos realizar una actividad en medio de un caos. exacto. Pero esa reflexión pues la haces en conjunto, ¿no? Sí, Y eso pasa con el ejemplo también de Alan. Ahí también entra el caos, ¿sí? Es amarillo, písale. No, porque ya vienen los coches del otro lado. Entonces, es esa parte, es cómo puedo hacer reflexionar a mis alumnos de que o seguimos un orden o vamos a hacer un caos en cualquier cosa, ¿eh? Porque ¿qué es lo que pasa si nosotros decimos, bueno, la tarea se entrega hasta el miércoles, hoy es lunes, pero entre lunes y martes se te pueden presentar algunas situaciones. Por eso la parte de la organización, como bien lo mencionas. sí, Muy bien, muchas gracias. sí, doctora. Ahora, dentro de esa didáctica, como hablamos de procesos educativos, siempre, y eso lo tenemos como, o lo debemos de tener como bien presente cuando realizas tu planeación, ¿sí? ¿Qué vas a enseñar? ¿Cómo lo vas a enseñar? ¿Para qué? ¿Y cómo lo vas a evaluar? No puedo dejar el qué
y solo dejar cómo o para qué y sin evaluar, porque entonces no hay un orden y va a ser un caos, ¿sí? ¿Qué enseñar de acuerdo a la edad de mis alumnos? ¿Cómo lo voy a enseñar de acuerdo a sus características? ¿Para qué se va a enseñar? ¿Qué finalidad tiene? Y sobre todo verificar si ese conocimiento, si se adquirió o tengo que reforzar y utilizar otras herramientas. Pero eso es sumamente importante. Ahora, ¿tenemos diferentes características? Sí. Primero, la disciplina, y ustedes lo mencionaban, adaptarse a una disciplina. Debo de tener contenidos, que es tu programa, objetivos, ¿sí? El método, la estrategia, un orden como tal, pero todo debe de ir así, como cronometrado, ¿no? Y luego, el diseñar actividades tienen que ser acorde a lo que quieres que los niños aprendan. No voy a diseñar o no voy a conseguir actividades que sean para niños más grandes, por ejemplo, porque la finalidad no la vas a encontrar ahí. Recuerda que toda enseñanza o todo aprendizaje es un proceso y se debe de evaluar, pero no al final, sino durante todo ese proceso. Tiene que ser evaluación continua. Y la parte interdisciplinaria, perdón, es en todo momento, de acuerdo al contexto, pues se puede aplicar, ¿sí? En ocasiones decimos, es que las matemáticas nada más son para las matemáticas. No. ¿En qué momento aplicamos matemáticas, Gonzalo? ¿Únicamente cuando tenemos clase de matemáticas? ¿O en qué otro momento aplicamos? No, pues yo creo que en todos momentos, ¿no? Cada vez que una persona requiere de hacer una cuenta, ya sea de que se vaya de compras o al medir algo, se están utilizando las matemáticas, ya sea sumas, restas o divisiones. Estoy de acuerdo que también si hay alguna oferta en una tienda, porcentajes, descuentos. ¿De qué otra forma? Numeraciones, ¿no? Alfredo. Sí, doctora, realmente las matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana, hasta en alimentarnos, qué cantidad de alimentos consumimos, qué cantidad de agua ingerimos, qué número de zapato calzamos, el pantalón, la playera, cuántos mililitros de gel compramos, toda esa parte de las matemáticas están presentes constantemente. Exactamente. Y todo lo que es español igual, ¿no? Lectura, escritura, o sea, todo lo que vemos ahorita con lo de la nueva escuela mexicana, todo está actual. La parte social, la parte de la salud, o sea, son muchos aspectos que nosotros trabajamos en la vida cotidiana, ¿no? David, ¿qué equipo eres? David. ¿En qué equipo estás, David? No, dice, creo que lo espanté, ya se fue. Sí, no, acá está arriba, ya lo vi. Soy del equipo 4, doctora. Ajá, de Saúl. Ok, ¿qué De les Saúl. parece? Sí, ¿qué les parece si ustedes proyectan su nota periodística? Dice Saúl, ¿cómo cree? No, ¿Si la tienen o eh, no? nada más. Lo que pasa es que ¿Si la tienen? Lo que pasa es que
Lo que pasa es que estoy en mi celular No, y pero, o sea, acá, no, por eso se no está que- cortando mucho. sí, pero no es que proyectes tú, sino uno de tus compañeros. ¿Quién puede proyectar? Sí, a ver, compañero, si me apoya alguien Bueno, Saúl está en... Espérenme. También estoy intentando proyectarla, nada más que como todavía no estoy desde mi celular, sí la tengo acá en, ¿cómo se llama? En la computadora, nada más Mm, que no, Dime el nombre de otro la, compañero de tu la equipo. revolución de la hora rural, pero y como mi cel no pudo conectarse a la computadora ahorita en la clase, Espérame, yo estoy, espérame. Yo les ayudo. Solo déjame buscarla. Rosendo. Saúl, aquí está. La verdad que es un trabajo muy bien elaborado, ¿eh? Muy bien, ahí está. Ok. Este es el trabajo que subió Saúl, pero este es un trabajo en equipo. ¿Estoy en lo correcto o no? Ahí, déjenme. sí, doctora, nada más que ya le fueron cambiando a algunos compañeros nada más el nombre del alumno, Ujú, porque sí, pues era lo que llegamos a la conclusión. sí, Ajá. sí, sí, sí. Ok. ¿Quién nos puede ir explicando de los que están del equipo? Primero, como parte de como la parte visual o la parte armónica, está súper bien elaborado, ¿eh? Si gusta, empiezo yo, doctora. Adelante, Saúl, por favor. ¿Usted lo va moviendo? Yo lo voy acá leyendo o explicando en mi computadora, doctora. Sí, sí, tú me vas Bueno, diciendo que le suba, que le baje o lo que tú quieras. si gusta, empezamos por la parte de hasta arriba, por lo Ujú, que es, pues, datos que normalmente se ponen en los trabajos, el Instituto de Estudios Superiores ICIMA, con el nombre de La Revolución en el aula rural. La materia teorías del aprendizaje y el trabajo es nota periodística sobre los principios de la didáctica general. Y pues como ya mencioné, nombre del alumno, usted, su nombre, doctora, y yes. la fecha de entrega. Le bajamos un poco. Y como en algún momento, nada más para la introducción, se le mencionó, pues en nuestro caso, pues sí fuimos retroalimentando, pues cada uno de nosotros del equipo 4 cuáles eran sus puntos de vista acerca de este tema, de pues cuáles son los principios de la didáctica general, para ellos qué es la didáctica, cómo lo ponemos en práctica. Y en mi parecer, pues no es de que haya sido un poco más importante, pero quiero pensar que en los medios rurales o en las zonas rurales se ve un poco más reflejado lo que es la didáctica, en este caso pues algo más lúdico, más llamativo en esta parte, porque pues si bien sabemos, a los alumnos en los medios rurales, para mi parecer, la motivación sí es algo que importa mucho.
de que pues llegan a la escuela sin ganas, de que como todo el día los ponen a trabajar, en este caso cuidando animales, haciendo otras cosas, la escuela es un refugio para ellos. Y más Sí. que nada que nosotros los tengamos nada más escribiendo y anotando y leyendo todo el día, pues sí es algo que realmente afecta. ¿Por qué? Porque si se frustran en su casa por no hacer otro tipo de actividades en la escuela, buscan un consuelo de aprender cosas nuevas. Y no nada más en los libros, ya actualmente pues existe la tecnología, el uso de las TICs, pero como sabemos en los medios rurales es un poco más complejo todo eso, ¿verdad? En este caso pues como primera parte dice, del aula al territorio del aprendizaje, un cambio paradigmático en la educación rural mexicana. La nueva escuela mexicana propone abandonar la didáctica tradicional, aquella que convertía el aula en un espacio de transmisión mecánica hacia una didáctica viva y comunitaria. Es lo que le menciono, maestra. Este enfoque reconoce la autonomía profesional del magisterio, permitiendo que los docentes adapten sus estrategias al contexto específico de cada comunidad. Hace rato mi compañero José Alfredo me decía que pues realmente ya ahorita lo que es la nueva escuela mexicana trata de contextualizar todos los aprendizajes, que nosotros los llevemos a la práctica y como usted lo menciona, ya no solamente lo teórico, sino que ya lo tengan que interpretar en su vida diaria, en lo cotidiano, como ellos lo ven, como lo mencionaban, las matemáticas en qué te van a servir. Pues si vamos al mercado, si vamos a la tienda, si tú tienes dinero, hasta en el intercambio de cosas que por ejemplo en los juegos de canicas, en los juegos de tazos, de cartas que dicen yo ya te gané tres y si me debías dos, ya tengo tanto. Pues esto sí ayuda mucho. Prosigo. El territorio se convierte en el libro de texto más valioso. Los saberes locales, las tradiciones y el conocimiento ancestral se integran al currículo, creando aprendizajes significativos y pertinentes para los estudiantes rurales. Desafíos en el horizonte, digitalización y olvido. La falta de infraestructura tecnológica en zonas rurales representa un reto significativo. Sin embargo, el contexto rural compensa esta carencia en recursos invaluables, la naturaleza como laboratorio, la comunidad como red de apoyo y los saberes tradicionales como fuente de conocimiento auténtico. Un futuro que se escribe en el pizarrón. La educación rural mexicana se posiciona como un acto de justicia social y herramienta en la transformación comunitaria. Cada pizarrón en una escuela rural es un espacio donde se construyen futuros, donde la nueva escuela mexicana demuestra que es posible una educación pertinente, inclusiva y liberadora. El renacimiento de la didáctica general no es solo un cambio metodológico, sino una revolución silenciosa que significa el magisterio y empodera a las comunidades. Esto, si gusta bajarle un poquito más, maestra. Sí, sí. Y bueno, en la parte de abajo yo coloqué imágenes de cómo, bueno, en la parte de las calificación, perdón, ahí decía que podíamos poner imágenes, diseños, todo esto, al menos yo coloqué imágenes de cómo son las formas de trabajo que yo tengo en mi salón, pues al menos yo los tengo pues trabajando ellos mismos, ellos exponiendo, ellos siendo autónomos, autosuficientes, que ellos mismos se sientan capaces de lograr nuevos retos, de aprender nuevas cosas por ellos mismos. Como se le mencionó, pues aquí en la primera imagen yo tengo un niño que expone, pues al menos en mi parecer es algo que sí les ayuda mucho a tener confianza en ellos mismos. Por ejemplo, como se les mencionó, en este tipo de zonas es muy común las escuelas multigrado, entre primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, o por fases, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y como se les menciona, tantos logran tener confianza. En grados inferiores, por ejemplo, hasta los de primero, yo los pongo a de que traten de explicar esta parte que ustedes entendieron de su día a día, de cómo se sienten, qué piensan ustedes de los valores y todo esto. Por ejemplo, en la segunda imagen, pues juegos tradicionales, juegos didácticos donde pues realmente les llame mucho la atención. Doy lectura a la primera. Autonomía curricular. Los docentes rurales adaptan contenidos al contexto local.
integrando saberes comunitarios y tradiciones ancestrales en proyectos educativos significativos para sus estudiantes. Comunidad educadora. Los familiares y las comunidades participan activamente en el proceso educativo, compartiendo conocimientos y fortaleciendo el vínculo escuela-territorio. Y por último, formación docente. La profesionalización del magisterio rural incluye herramientas para el trabajo multigrado y estrategias de evaluación formativa centradas en el estudiante. Y ya nada más tenemos puse una cita, perdón. En este caso dice lectura recomendada, Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Una obra Mm, fundamental para comprender la educación como práctica de libertad y transformación social, base filosófica de la nueva escuela mexicana. Y pues es parte o es lo que nosotros logramos rescatar de este trabajo. Tenemos todavía una cinta del lado derecho que todavía contiene texto acerca de la escuela multigrado y pues la inclusión que, cómo los niños van profundizando y cómo van ellos poniendo en práctica todos los conocimientos que como maestros pues les tenemos que hacer ver. Por ejemplo, usted mencionaba al principio una parte muy importante. ¿Cuáles son los valores que principalmente ustedes tenían desde chicos? Y por ejemplo, aquí, en este caso, pues logramos reforzar todo esto. Realmente también es una zona muy marginada donde los valores se pierden mucho. ¿Por qué? Porque todavía existe mucho tradicionalismo, donde el machismo también ahí se genera mucho de que pues solamente los niños pueden hacer ciertas cosas, las niñas otro tipo de cosas, y es aquí donde se aborda mucho la inclusión de que todos somos libres de pensar de diferente manera y todos podemos hacer actividades que nosotros nos competen. Eso es parte del trabajo, maestra. No sé si guste eh, que lo excelente. presente. Incluso esa frase que coloca, ¿no? La evaluación formativa. ¿Quién lo quiere leer de tu equipo? Si gusta, lo leo. Adelante, por favor, Saúl. Sí. La evaluación formativa reemplaza el miedo al examen por un diálogo pedagógico, donde el error es oportunidad de aprendizaje. Y tienen toda la razón, ¿verdad? Porque entonces ya no es ese miedo que teníamos antes de que, ay, me lo tengo que aprender de memoria porque si no, decían, voy a tronar como ejote, ¿verdad? Así decían los chiquitos. Sí. Entonces, es esa parte de poder perder el miedo y sobre todo de aprender con entusiasmo. Estudiar o aprender no quiere decir sufrir. Y eso lo mencionan en esa frase. Muy bien, Saúl. Eso ¿Algún sería todo. comentario para el equipo 4? ¿Quién es el equipo 1? ¿Alan? ¿O otra vez me saluda? Alan, ¿de qué equipo eres? No, doctora, no. Sí, sí somos el El equipo, equipo creo que sí 1. somos el equipo uno, el equipo dos. Pero bueno, ya si no, me permite presentar de una vez. Sí, adelante, por favor. Gracias, doctora. Em, Compartir Si algún pantalla. equipo no lo tiene a la mano, me avisa y lo vemos por acá también. Permítame, doctora, a ver si sí se puede proyectar la pantalla. ¿Sí se ve Sí, está el cargando. contenido? Ok, ok. Ahí ¿Sí se ve, está. doctora? Sí, no sé si quieras que lo descargue yo para que pueda. Sí, correcto. Muy bien. Lo estoy compartiendo desde mi dispositivo celular, doctora, porque... Ujú. Ah, excelente, sería mucho mejor. ¿Quieres que lo descargue o ya lo tienes?
No, doctora, si me apoya descargándolo, por favor. Ya lo tengo. ¿Que creen que algunos colocaron la portada del otro ICIMA? Y no, nosotros somos posgrados. Y yo, ¿cómo? Espero que no Sí, sea mi caso, doctora. No, no es su caso. Ok. Muy bien. Tú me dices si aumento un poquito o así está bien. Ahí está perfecto, doctora. De hecho, Sí, perfecto. como yo fui el que redactó la anécdota, Ah, bueno, perfecto. entonces, bueno, nosotros inicialmente, como el equipo 2 ahí con los autores que vienen ahí descritos, que son mis compañeros, Francisco Javier y compañía, bueno, ahí vienen descritos, ya no recuerdo bien el nombre de todos, Bueno, es pero bueno, Alejandro, Miguel, Pedro, Francisco y Alan. Muy bien. ajá, sí, nosotros somos los integrantes. Entonces, precisamente, nosotros en una reunión antes de irnos de vacaciones, precisamente nos reunimos primero para platicar sobre qué era la didáctica y más o menos en qué se iba a enfocar nuestra nota periodística. Entonces, la verdad es que yo en mi escuela soy muy participativo en algunas cosas. Siempre me estoy involucrando con mis compañeros, entonces precisamente nuevamente vuelve esta conversación en la que pues yo tenía la disposición y les digo, yo tuve una anécdota muy similar, si quieren, yo realizo todo lo que es la anécdota y ustedes se encargan de darle revisión y si hay algo que agregar o algo demás. Entonces, precisamente es donde surge esto. El caso lo enuncio de la siguiente manera. ¿Le puedes subir un poquito, doctora? Gracias. Sí, Dice, Leonardo aprende a convivir Leonardo aprende a convivir la socialización como eje de aprendizaje en la escuela José María Morelos Pavón, que es el centro de trabajo donde trabaja en servidor, ¿no? ok. Entonces, bien, ¿cómo se desarrolla esta historia? Principalmente el pequeñito, que en este caso yo lo tenía en primer grado, cuando yo lo recibo precisamente hago esta evaluación en la que prácticamente evalúo cómo es que viene. Entonces yo me doy cuenta de algo particular del niño, que él era muy apartado, no se podía integrar. Solamente platicaba mucho con su mamá y con sus familiares, pero dentro del salón el niño era muy apartado. Era muy bueno, realmente en matemáticas era sumamente bueno, eh, en oratoria también. Platicaba, pero con quien tenía confianza, pero prácticamente con sus compañeros nunca había tenido un acercamiento tan real, a pesar de que convivía con todos dentro del salón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una ocasión, yo recuerdo que sale un concurso de oratoria y entonces el niño me pregunta qué era eso y le digo, es hablar frente a un público. Y él se queda así, o sea, se queda pasmado porque dice, no, maestro, es que yo no podría hacer algo así. Entonces es lo que empieza a describir en esa parte de la nota periodística, que es la integración social. Ahí es donde empieza a describir esta parte de cómo el niño inicialmente tenía esta incertidumbre si lo podía hacer o no. Y bueno, a través de diferentes actividades que fuimos haciendo, que más que nada, como le comento, yo tenía primer año, entonces pues no es así como que de platicarle, no, pues es que debes de tener confianza y demás, porque son cosas que pues el niño, o sea, las comprende al mismo tiempo, pero no las puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a llevar a cabo dinámicas en las cuales enuncio de ahí también en el trabajo, las cuales, actividades muy sencillas, doctora. Primero, que se empezara a involucrar con sus compañeros, cómo jugábamos a la papa caliente. Entonces, lejos de esta parte, él ya no lo veía como un juego, sino que él se estaba dando cuenta de que, bueno, todos podíamos tener errores al mismo tiempo y se comentaba también ahí dentro del círculo social. Entonces fue algo que lo fue incentivando, lo fue motivando de tal manera que, bueno, los principios de la didáctica, como lo menciona Vygotsky, se basan precisamente en esta parte, en que no Eso es. solamente el alumno aprende por prácticamente de lo que él tiene al alcance, sino que también su interacción social tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque es esta parte en la que sus compañeros son los mismos que le dieron confianza, los mismos que él le tenía miedo, son los mismos que le dieron esa confianza de querer participar. De ahí también anunció una parte en la que precisamente ya vamos a lo que es el concurso de oratoria, ahí en la ruta de mejora continua, que fue precisamente esta parte en la que nosotros seguimos trabajando en el desarrollo del niño. Primero le digo, fueron juegos muy sencillos en los que él se empezó a integrar. Posteriormente, como se dio cuenta de que, o sea,
de que no había que tenerle miedo a nada con sus compañeros, de que todos dialogábamos, teníamos diferentes ideas, él se empieza a soltar un poco más. Entonces llega hasta un punto en el que se volvió ya un niño, no con un problema, pero sí su interacción social se dio mucho más, porque ya platicaba de más. Entonces yo también ahí lo anuncio, como precisamente el niño, en esta parte de que él no se tenía confianza, pero fue algo que, o sea, fue una chispa que fuimos trabajando hasta el grado doctora en el que el niño se tenía tanta confianza y en el concurso de oratoria él me lo llevé a participar. Entonces, ¿cómo a partir de un problema que fue identificado a tiempo, esta evolución se fue dando? Y no fue algo espontáneo, aunque le dijéramos, ¿sabes qué? De hoy a mañana, pues ya debes de pasar a exponer o no tienes que tener miedo con tus compañeros, no. Fue un problema identificado a su momento y fue precisamente esa evolución en el trabajo, como él también se fue integrando. Entonces, a partir de ahí, nosotros tuvimos la inauguración de un arcotecho que nos hicieron ahí en la escuela. Entonces, Ajá, él precisamente en esta parte se integra de tal manera a que él fue el que dio las palabras ante las autoridades. Él dirigió el programa, es algo que también enuncia ahí dentro de la nota, y precisamente es esta, para mí incluso, o sea, yo como docente también tuve un aprendizaje significativo con él, porque pues en esta parte me di cuenta cómo a partir de esta parte, de darle la confianza a un niño, tú como docente puedes lograr también grandes cambios. O sea, pero lo importante es identificarlo a tiempo e irlo trabajando, porque muchas veces nosotros como docentes nos dejamos en esta parte o sea, no me aparto de esto. Muchas veces le decimos al papá, es que el niño así es, y bueno, ante esta parte también si el papá se crea esta parte de que no, es que mi niño así es, no habla, no interacciona, muchas veces el niño no desarrolla su potencial y eso fue precisamente lo que pasó, que de ser un niño tan callado a llevármelo a un concurso de oratoria, pues prácticamente fue algo que impactó en la escuela y realmente en esta parte igual la directora mencionaba o sea, que si todos los problemas se identificaran a tiempo, pues tendríamos alumnos más sobresalientes en esta parte y pues precisamente fue lo que les comenté a mis compañeros. Yo tuve esa vivencia, la voy a enunciar y la voy a poner en la nota periodística. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que narro dentro de la nota. Y pues bueno, en esta parte, al final, para concluir esta parte, pues sí, doctora, dentro de los principios de lo que es la didáctica, pues sí es importante la interacción social, que es lo que más destaco dentro de esta nota. Y pues bueno, igual mis compañeros en esta parte me retroalimentaron, de hecho, no sé para decirle, pero el trabajo lo modificamos 3 veces en cuestión de redacción, en cuestiones, e incluso hicimos uno animado con las imágenes para que estuviera un poco más realista con el acorde al tema del periódico. Pero bueno, al final fueron pequeños detallitos que ya fuimos anunciando y bueno, ese fue el trabajo que realizamos, doctora. muy bien, Alan. Pero fíjate esta parte, ¿no? Dice, la socialización no ocurre de manera espontánea. Requiere intención, acompañamiento y compromiso. Así es, ¿De quién? Pues de nosotros como docentes. Porque sí, bueno, claro, doctora. el niño empezó con una cuestión de una duda que él tenía, ¿sí? Sí, claro, Y entonces, ¿cómo lo fuiste encaminando? Ya para poder ser maestro de ceremonias o dirigir las palabras o el programa, pues se necesita ese trabajo, ¿no? Pero ese trabajo en conjunto con padres de familia. sí, claro. Entonces, digo, felicidades, ¿eh? Me pareció Gracias, doctora. bastante interesante y sobre todo cómo lo vas guiando. Sí, doctora. Entonces, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Equipo que sigue. Ya mejor no les pongo número. Mateo, ¿cuál es tu equipo? El equipo uno, Adelante, creo Mateo. que sí, no sé si alguien vaya a querer participar de mis compañeros. ¿Cómo que vaya a querer? Este, bueno, es que yo ahí tuve una pequeña confusión. Ok. La vez pasada no pude entrar a clase, no recordaba que era en equipo y por las cuestiones de las vacaciones no tuve, no, fue falta de comunicación mía con mis compañeros, entonces también
la parte de la responsabilidad mía. Digo, es todo conmigo porque yo lo traté de hacer al último. No chequé el drive que realizaron mis demás compañeros. Y de igual, pues yo traté de hacerlo propio. No sé Individual. si, Ok. Bueno, ¿y quién no es? sé si esté bien o esté mal. Digo, fue falta de comunicación mía, personal, no fue que no me haya querido con mis compañeros. Simplemente igual me confundí. Yo había hecho unas notas de los trabajos que se iban a hacer en equipo en la primera clase y creo que anoté mal. Ok. Entonces, fue la No confusión. te. Y sí mandé la tarea, sí la hice, sí hice la nota, Sí. pero ahorita que está comentando la parte de los equipos, sí, sí tengo, a lo mejor va a haber una diferencia entre a lo mejor mis compañeros que le hicieron equipo a diferencia de la mía. Sí, no te preocupes. ¿Quién es el equipo uno? Nos vamos con el equipo uno y después vemos el tuyo. Sí, ¿Quién está en el equipo uno? Ya se les olvidó. Bueno, el equipo que quieran. ¿Quién sigue? ¿Tampoco? O abro el que tengo aquí a ver de quién es. Tengo uno que es de José Alfredo. ¿Quién estaba contigo, José Alfredo? No me acuerdo, éramos varios. De hecho, Ujú. estoy justamente buscando a los compañeros en el grupo. Realmente creo que uno de los compañeros era el que me acaba de anteceder. ¿Cómo se llama? Mateo. Mateo. Realmente en este trabajo sí, bueno, desde mi parte reconozco que no tuvimos absolutamente nada de comunicación, ni siquiera un mensaje. Inclusive el día de ayer pues ninguno de nosotros tuvo como que esa oportunidad de querer o de mostrar este interés para realizar la actividad y siento que cada uno de los integrantes del grupo, no sé si revisaron el drive algunos o todos entregaron diferentes actividades, entonces eh, se realizó un poco en el drive, le faltó darle formato, le faltó agregarle imagen, pues le falta muchísimo, doctora, inclusive pues sí, bueno, desde mi punto de vista sí da un poco de pena entregar este tipo de trabajo y más que nada por falta de organización por parte de mi equipo. Ok. Entonces, bueno, no sé si nos diera la oportunidad que en la siguiente clase, obviamente ya no tiene ese valor, pero no sé si nos diera la oportunidad de realizar esta actividad o este trabajo y presentarlo en la siguiente clase. Me parece bien. Sí, Y doctora. vamos a quitar esta parte de aquí de Isima del otro Isima. ¿Te Sí, parece? doctora. Va. Sí. Y una Déjenme disculpa, ver. doctora, no faltó compromisos de nuestra parte. A lo mejor, como bien lo mencionas, la parte de la organización. Sí. Déjenme ver otro. Tenemos otro por acá. Mm. Es que sí, entregaron diferente. Andrés, aquí está. Juan Carlos. ¿Con quién estás, Juan Carlos? Creo que es el Estoy mismo. con con Simón Morales, con Venancio Aldana, con Simón Pérez. Pero la verdad ahí también nosotros tenemos, bueno, yo un detalle porque, bueno, este, Ay, me equivoqué. Espérame. Sí, por la estructura, ¿no? ajá, porque, bueno, es que la vez pasada, ve que nosotros hicimos el trabajo, entonces, en esta ocasión, igual por falta de comunicación y todo ese rollo, lo realizó mi compañero Simón, el que no había estado dentro del equipo. Pero yo al revisarlo, pues, sí vi que le faltaban muchas cosas y pues
ya era ayer en la tarde y dije, no, no me va a dar tiempo. Y la verdad, eh, pues soy padre soltero, entonces no tenía como que el chance y dije, ay, no, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pues andaba preparando, bueno, mis cosas y las de mi hijo. Y Ok. y dije, no, pues si quiere mi compañero, alguno del equipo, pues que sí le haya, le haya entendido, porque yo nada más pues lo subí porque pues era la parte del compañero que faltó la vez pasada. Bueno, vamos a hacer algo. Necesito que lo modifiquen y que lo puedan. Ya vieron a los otros dos equipos, ¿sí? La Sí. estructura no está tan complicada. Entonces, únicamente vamos a estructurar con la información que tienen y lo van a presentar en la siguiente sesión. ¿Sale? Solo denme. ¿Alguien más? Sí, porque ya al revisar, pues sí están todas diferentes. Denme un segundito. Recuerdan que tenemos otras actividades. Yo les sugiero que, como está en el Drive, únicamente hagan la estructura. O sea, no es necesario que lo hagan tan elaborado. Ya vieron a sus compañeros. O sea, es información muy clara y únicamente, pues no poner como tanta información, porque tenemos tarea por entregar, que todavía tenemos oportunidad. Tenemos, bueno, la parte de la actividad de repaso, pero esa se entrega el día 19. Sí, el 19 para ustedes, también para el otro grupo. Actividad formativa, igual el 19, que esta es un diagrama de Venn. Este es individual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién anotó por ahí? Este diagrama es individual, porque no está tan complicado. Pero la última tarea, o la última actividad, que es la sumativa, es así, aunque se va a entregar hasta el 26 de abril, parte de esta actividad la vamos a trabajar en la siguiente sesión para que ustedes tengan un adelanto. Yo doy la parte de la asesoría y después les voy a dar tiempo para ir trabajando en la parte de la propuesta. ¿Sale? Para que se vaya elaborando aquí y ya nada más puedan afinar en el Drive. Vamos a tratar de culminarla. Aquí la ventaja que tenemos es de, como es una propuesta didáctica para mejorar, ustedes ya se han dado cuenta cuáles son o cómo se puede hacer la parte de la mejora, ¿sí? Llevan ustedes 5 años de frente a grupo. Entonces, en 5 años sí nos damos ya cuenta, incluso ahorita en abril, de qué es lo que hemos trabajado y qué es lo que podemos mejorar. Por eso les mencionaba yo en la primera sesión que es recomendable que nosotros cada vez que terminemos un periodo, analicemos bien. ¿Lo hice bien o me faltó? Eso no quiere decir que el docente es débil, sino es al contrario. Estoy reconociendo qué cosas a lo mejor me faltó un poquito más de poner atención en relación a las características de mis alumnos para poder a lo mejor utilizar cualquier otro, ¿cómo se llama? Recurso y hacerlo un poco más llamativo o cómo puedo modificar
alguna sesión que he tenido con mis alumnos para poder mejorar. Pero eso tiene que ver con lo que les preguntaba yo al principio. Habla de honestidad. Ustedes mismos lo dijeron. No todos los dos, no por ser docente lo sabemos todo, ¿verdad? Entonces, nos queda un camino muy largo, ¿sí? Llevan 5 años. En esos 5 años vas a caer, te vas a dar cuenta, te vas a levantar. Y eso es el caminar de un docente, ¿sí? Entonces, yo les decía, bueno, la parte del área y del perímetro. Tenía yo chicos que definitivamente ni idea, ¿eh? Y otros que rapidito, pero tiene mucho que ver el contexto. Entonces dije, ¿de qué otra forma puedo unificar ese conocimiento para tampoco hacer sentir mal al que no le entiende, ¿no? Y entonces buscas las mejores estrategias que se te pueden ocurrir. Ahora, recuerda que les había comentado que podían utilizar inteligencia artificial, ¿no? Para hacer su nota o no les dije, no, bueno, dice Juan, no. No, no doctora. En la parte de la propuesta sí la vamos a utilizar, pero les voy a enseñar cómo, ¿sale? Para poderlo estructurar. Por eso les digo que vamos a tratar de ¿cómo se llama? De adelantar este trabajo para que no se complique, sobre todo porque se viene el Día del Niño. Entonces yo sé que sí tienen esas actividades que hay que hacerles a los pequeñitos o hay que organizar y demás. Entonces, vamos a trabajar así. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, Sí, doctora. entonces quedamos 2 equipos, mejoran su nota periodística y presentan en la siguiente sesión, iniciando, la van a presentar y luego, ya con eso, ya cierro yo la calificación, ¿sale? Y la propuesta la vamos a hacer en conjunto. Dentro de mis diapositivas les voy a colocar algo. Sí vamos a utilizar inteligencia artificial para poder hacer ahí algunas mejoras. Obvio, recuerden que la inteligencia artificial se trabaja con responsabilidad, con honestidad y con todos esos principios, ¿sí? Pero sí lo vamos a trabajar, ¿sale? Entonces, ¿qué les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me da muchísimo gusto verlos de nuevo. ¿Nada? ¿No preguntas? ¿No nada? Doctora, Doctora, una pregunta. este, Alan y luego Mateo. eh, le comentaba que sí había hecho yo la nota periodística. No sé si, sea oportuno que la exponga, que nos la cuente como equipo. Yo se las comparto a mis compañeros para que ellos también, para que no se nos junte el trabajo. Yo sé que cada uno de mis compañeros en sus diferentes contextos escolares, pues tiene muchísimo trabajo y yo creo que en el momento de que volvamos otra vez a realizarla, a atrasarnos, porque sí es un atraso importante y lo veo yo desde este punto. Que a lo mejor fue por esa falta de comunicación, entonces, no sé si, igual no sé si esté bien o esté mal, la presentación de la nota periodística, pero sí ahorrarles un poquito de trabajo a mis compañeros, porque si no sabemos igual qué estén organizando para esta semana, para la siguiente semana, y para que no se nos junte todo el trabajo que viene la próxima semana con lo que viene en la entrega de todos estos trabajos. Ok. ¿Qué te parece? Sí, para que todos estén como en el mismo, la misma sintonía, vamos a llamarlo así. ¿Qué te parece si únicamente que lo lean, que chequen si hay algo que hay que modificar en relación a la redacción? Si están todos de acuerdo, en la siguiente sesión la presentan.
¿sí? Y ya no Ok. hacen la modificación, Ujú. ¿parece? Sí. Y el otro equipo, únicamente pónganse de acuerdo a ver cómo pueden mejorarlo, Ok. ¿sale? Gracias, Porque es doctora. diferente el equipo, ¿verdad, Alfredo? ¿Al de Mateo? No, Sí. creo que pertenecemos a ese equipo, el equipo uno, que es Juan Sí. Daniel, Mateo, no me acuerdo cómo se llama otro compañero. Deje Ajá. ver por aquí si me acuerdo de los nombres que están aquí en el grupo. Juan Daniel Delgado, Ok. eh, ¿quién más era por aquí? Creo que no se conectaron el día de hoy, no los veo por acá, Sí, pero sí habían otros. tengo 4 compañeros que no. Ok, entonces háganle así y nada más lo revisan. ¿Sale? Sí, Bien. sí, doctora. Si no tenemos alguna otra duda, únicamente por favor revisen, déjenme ver cómo están las calificaciones. Rapidito les comento qué falta porque realice. David, revisa tu actividad de repaso. Enrique igual. Actividad de repaso 2. Sí, ya la tengo. Voy a evaluar esa y así estaríamos al corriente. Ok, nada más revisen actividades de repaso, ¿sale? Para que tengan el puntaje completo. Bueno, pues entonces cuídense mucho. Si Doctora, necesitamos por ahí, Alex, dime. entonces el diagrama de B es individual, ¿va? Sí, sí. Diagrama de Venn individual y la siguiente actividad es en equipo para que la empecemos a realizar la siguiente semana, porque se entrega hasta la otra. ¿Sale? Ok, ¿Alguna sí está otra bien, doctora. pregunta? ¿Nada? Bueno, únicamente por favor los que faltan de su actividad de repaso, que lo puedan hacer y ahí voy a hacer una modificación en fecha. Me avisan de la fecha si necesitan nada más que se mueva. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el Igualmente, doctora, que siguiente descanse. lunes. Gracias. Buenas noches, Igualmente. doctora. Hasta Cuídense, luego, por doctora. favor. Excelente noche, doctora.